tal, traders? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo análisis del día de hoy, lunes 18 de noviembre de 2024. Vamos a seguir la misma dinámica que el video que acabamos de subir. Esta sería como que la segunda parte o la continuación del primer video, debido a que vamos a analizar otros dos instrumentos y la intención de no hacer videos tan largos, vamos a dividirlos en dos videos. En este caso vamos a analizar el par libra-dólar y el australiano dólar. Lo hago de esta manera en caso de que quieran darle seguimiento a los análisis que hacemos, que puedan pues ir al grano y no aventarse pues una hora en un video que solamente le van a sacar provecho quizá 30 minutos o 20 minutos del par que ustedes están siguiendo. Ok, vamos a comenzar. En este caso, libra dólar en semanal, vemos que también tiene un par de semanas bajistas completamente. Un price action, por lo menos aquí de octubre a noviembre, bastante choppy, donde no hubo expansiones tan grandes, tan fuertes, y estuvo un poquito confuso el price action. Sin embargo, el order flow era claramente bajista. Por aquí vemos como incluso durante 2 semanas el precio no pudo sobrepasar este Fair Value Gap solamente con mechas. Esta semana, que fue la semana pasada, fue una semana completamente bajista, neutralizando mínimos importantes y llegando a zonas pues de descuento. Esta nueva semana de trading, el order flow se mantiene fuertemente bajista. Sin embargo, al igual que el euro, al igual que el DXY, no descartaríamos algún retroceso debido a que se acaba de neutralizar pues liquidez. Sin embargo, el order flow es bajista. Temporalidad daily, vámonos rápido a esta zona de aquí, donde vemos que el día de hoy lunes fue un día completamente alcista, venía de dar prácticamente 6 días bajistas sin dar ningún tipo de retroceso, el día de hoy lo hace. Vamos a ver si este es el comienzo de un retroceso profundo. Hay varias zonas ahorita interesantes donde pueda tener reacción el precio para seguir bajando, o en algunas zonas incluso podría cambiar el order flow. Pues vamos a ver, el precio neutraliza aquí mínimos el día viernes, ¿sí? Y el día de hoy lunes fue un día alcista. ¿Qué son estas líneas moradas que tenemos? En semanal ya lo veíamos, que también es la línea del breaker. Tenemos por aquí estas velas negras, estas 4 velas bajistas negras, es un breaker. Entonces tenemos que esta zona de aquí es un posible breaker, que además tenemos pues este ahora inversion fair value gap, o este también que se convierte también en un inversion fair value gap. Eso en el gráfico semanal. Realmente no somos nosotros swing traders o no estamos enfocados aún en ello. Simplemente son zonas que cuando lleguen ahí, estar atentos a cómo reacciona. En el daily tenemos también un par de... Aquí en este caso, en el daily tenemos que el breaker viene hasta acá abajo, está ahorita por tocarlo. Realmente a mí me interesa que el precio pudiese llegar a esta zona de ineficiencia en el daily, que coincide con el breaker en semanal y el inversion fair value gap en semanal, como una posible zona de reacción. Entonces, al igual que en el euro, esperamos que quizá esto pueda venir un poquito más profundo para continuar pues su caída a mediano plazo. Temporalidades de 1 hora, vamos a ver con detalle cómo se comportó el día de hoy. Vemos cómo el día viernes vino la toma de liquidez e inmediatamente comenzó pues una pequeña corrección en cuanto abre el domingo. Esto sube con un displacement, que en este caso está aquí claro, claramente lo marcamos en 1 hora. Y ahora el precio estuvo consolidando aquí. Ya sabemos que los lunes usualmente son días de bajas probabilidades para operar, pero eventualmente el precio realiza pues un movimiento alcista bastante fuerte. Tenemos este breakaway gap que el precio deja abierto. En este caso vamos a marcarlo. Aquí está. Y tenemos también un segundo fair value gap en esta zona de aquí arriba, que en lo personal este fair value gap me interesa a mí para buscar una posible compra. En dado caso de que el precio quiera hacer su retroceso más alcista, como lo mencionamos, me interesa a mí la zona verde que tenemos acá, que es el fair value gap del daily.
el order flow sigue siendo bajista, pero no descartamos ese retroceso. Entonces, en este caso, esta zona de aquí actualmente, el precio me gustaría ver cómo reacciona, si nos da las confirmaciones, pudiésemos buscar compras y los objetivos para esas compras serían todos estos máximos que tenemos por aquí. ¿Sí? Son máximos bastante limpios, bastante claros y además tenemos también algunas ineficiencias en esas zonas. Por ejemplo, esta de aquí es una ineficiencia que tiene aquí también pues liquidez cercana, ¿no? Entonces ya sabemos que esa es una zona pues ideal para buscar objetivos. Ahora bien, vamos a ver con un poquito más a detalle qué es lo que hizo el precio hoy a 5 minutos, los posibles trades que se pudieron haber tomado y listo. Vemos cómo el domingo abre, comienza a ser alcista, bajista, deja aquí un mínimo muy limpio. En cuanto abre el día, el True Day, esto sube, no neutraliza en este caso máximos. ¿Sí? Observen cómo deja máximos aquí limpios. Esto vamos a ponerle en una hora. Vemos cómo no neutraliza máximos, el precio comienza a bajar fuertemente, genera displacement, neutraliza ahora sí mínimos por acá abajo. Y después de eso, el price action prácticamente comienza a consolidar. Tiene subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas. Está neutralizando aquí liquidez interna. De pronto Nueva York también hace lo mismo. Realmente no vemos nada como tal. Y por último, previo al London Close, vemos cómo el precio neutraliza por aquí liquidez interna por cierto, genera este displacement que nos provoca esta ineficiencia de aquí y esta de acá arriba. En este caso nos quedamos con esta de aquí. Esa ineficiencia coincide además con este order block de 5 minutos. Sí. Vemos como el precio después de generar displacement abre el London Close, tiene una caída e inmediatamente después tiene esta reacción que nos vuelve a dejar esta ineficiencia aquí, que el precio utiliza como un Institutional Order Flow Entry Drill en esta zona de ahí. Entonces, por lo cual, al menos aquí la libra tenemos dos posibles compras, una un poco más anticipada en esta ineficiencia de aquí, con un stop loss al mínimo que neutraliza liquidez. Y objetivos, hubiésemos tomado posibles objetivos a este máximo de aquí de Asia, o incluso haber buscado ineficiencias en el camino o el máximo también del día viernes, que en este caso todavía no llega. Pero al menos si hubiésemos tomado este máximo de aquí en 5 minutos, con esta ineficiencia de acá, hubiésemos tenido un trade prácticamente 1 a 5. Si hubiéramos tomado los máximos de Asia, tendríamos un 1 a 2, bastante bueno. Se dio el trade exactamente, la entrada a las 10:20 de la mañana, horario de Nueva York, y a las prácticamente 10:50 hubiéramos estado fuera. Esa fue una entrada. La segunda entrada con un poco menos de riesgo hubiese sido aquí en esta ineficiencia, stop loss abajo del mínimo. Se pudo haber puesto el stop loss abajo de la vela que genera displacement y quizá haber expandido un poco más. Como el stop es más corto, el ratio riesgo-beneficio también se puede alargar un poco más. Entonces, esas son las oportunidades que tenemos en la libra, como ya lo mencionamos. Quizá para el siguiente día podamos ver si el precio decide seguir alcista, ver cómo reacciona después de que neutralice estos máximos y si nos da confirmaciones, poder buscar ventas a esta ineficiencia o a seguir buscando mínimos. Si el precio llega a este Fair Value Gap, ver cómo se comporta, si nos da confirmaciones, poder buscar compras a todos esos máximos. Ahora bien, vamos a revisar también de manera muy rápida el AUD-USD, que es un par que vengo siguiendo hace ya un par de semanas y lo noto bastante operable. En el mediano plazo, o largo plazo, mejor dicho, aquí en el gráfico semanal, al igual que el euro, ha estado en una consolidación donde lo que hace es neutralizar máximos, neutralizar mínimos y regresar al equilibrio, incluso buscar pues liquidez interna nuevamente. El precio la semana pasada
neutraliza mínimos, viene una semana visitando un Fair Value Gap, neutraliza mínimos, nos encontramos ahorita dentro pues de esta wick que tenemos aquí, estamos casi en el 25% de la wick, el order flow sigue siendo bajista, en caso de seguir bajando, nuestro siguiente objetivo pues sería la neutralización de estos mínimos hasta acá abajo, en el semanal. Ahora bien, temporalidad daily. Esto, a través de después de las elecciones también, ha tenido un movimiento bajista fuertemente, dejándonos algunas ineficiencias. Tenemos también que en semanal tenemos este posible breaker. Es una estructura que ya llegó el precio ahí. En caso de seguir bajando, pues es un posible PDR ahí a considerar. Como tal, en el daily, vemos que el precio llega ya a esta ineficiencia. Pudiese incluso adentrarse un poco más a esta ineficiencia, un poco más en premium y quizá pues seguir o continuar su camino bajista. Vamos a ver cómo se comporta en los próximos días. En una hora vemos cómo el precio la semana pasada, después de neutralizar acá mínimos, ya consolida un poco. El día de hoy, lunes, genera un impulso alcista bastante fuerte. Vean cómo el precio, después de neutralizar liquidez interna, comienza su camino al alza bastante fuerte. Sí, y no da prácticamente retroceso, se adentra en este caso en esta ineficiencia que tenemos por acá. Y vamos a ver en 5 minutos si es que hubiera dado alguna oportunidad para subirse a ese movimiento. Vámonos a 5 minutos. Ahora bien, este par en cuanto abre el domingo comienza a ser alcista, una posible aquí consolidación un poco tendencial. Es un rango bastante pequeño, con subidas y bajadas. Y vemos como aquí en Londres el precio baja y nos deja mínimos iguales, en los cuales a la hora de que abre Nueva York o previo a la hora de Nueva York hay esta neutralización aquí de mínimos, ¿sí? Esos mínimos, previo a ello, nos deja este Fair Value Gap de aquí, ¿sí? Ese Fair Value Gap, una vez que cierra por encima, tenemos un Inversion Fair Value Gap de aquí en 5 minutos, que vemos como el precio hasta acá adelante cierra por encima de él, después vuelve hacia abajo, tenemos una pequeña consolidación y por último tenemos que el movimiento fuerte empieza a partir de las 8:20 horario de Nueva York, ¿sí? Ese último movimiento alcista nos genera este Fair Value Gap, que hubiese sido una zona ideal para buscar compras, pero realmente el precio nunca regresó a él, ¿sí? El precio eventualmente regresa, tiene un pequeño retroceso casi al terminar Londres, donde tenemos como tal esta zona de aquí, que esto sería nuestro breaker, estas velas alcistas. El precio vemos que no regresa a ese breaker, entonces pues no, lo descartamos. Ya para London Close vemos como el precio ya para ese entonces había neutralizado pues máximos de días anteriores, por lo cual seguir buscando compras pues ya no era de altas probabilidades. Sin embargo, pues nos deja algunas ineficiencias abiertas. Vemos cómo utiliza en este caso esta para seguir subiendo. Y el posible pues proyección o proyecciones sería ver cómo se comporta en esta zona de aquí el precio, al igual que en el euro y la libra. Vemos cómo se comporta aquí, si decide tener un retroceso profundo para buscar compras en esta zona de aquí, tenemos varias ineficiencias, esta zona aquí de mitigation, y en caso de buscar ventas es ver cómo se comporta aquí el precio. Si nos da las confirmaciones, poder vender y buscar atacar todos estos mínimos iguales que tenemos por acá. Vemos cómo realmente los tres pares son muy similares al estar correlacionados por el dólar. Entonces podríamos estar anticipando buenos movimientos para esta semana. Entonces, sin más por el momento, los dejo por aquí. Saluditos, bye.